El tema de hoy se titula Cristo es el problema. Cristo es el problema. Porque si hoy no es tu Salvador, mañana será tu juez. Ese es el problema. Si me acompañan por favor a Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, verso 12. Dice en la versión Palabra de Dios para Todos: solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Por eso Cristo es el problema de todo el mundo. Para los que no le conocen y para los que no quieren conocerle, pero creen que de alguna manera cuando mueran irán al cielo por sus buenas obras, porque no se creen tan malos, o simplemente porque creen que un Dios tan bueno no puede enviar a sus criaturas al infierno. Cristo es el problema para millones de personas que piensan que el infierno no existe, o que es solo un lugar donde los malos tendrán otro tipo de vida por toda la eternidad. Cristo es el problema para millones de personas engañadas por su religión. Cristo es el problema para los católicos, porque creen que María es corredentora juntamente con Cristo, como siempre dicen, a Jesús por María. No hay ninguna parte en la Biblia que enseña eso. Es un engaño. Cristo es el problema para los testigos de Jehová, porque no creen que Jesús es Dios. Solo Dios es Dios, dicen. Jesús no es Dios. Es hijo de Dios, pero no es Dios. Cristo es el problema para los mormones, porque enseñan que Jesús no fue concebido por el Espíritu Santo y que no es igual a Dios. A Dios el Padre, ¿no? Dicen que Jesús mismo se hizo Dios y que por esa razón también todos nosotros podemos llegar a ser dioses. Eso enseñan. Cristo es el problema para los adventistas del séptimo día, porque según su doctrina, Jesucristo es el Salvador, pero Dios ha puesto, dicen, los pecados de todos los hombres sobre Satanás. Es una herejía, ¿no? Cristo es el problema para las demás grandes religiones del mundo, porque no creen que Él sea Dios, ni el Salvador del mundo, sino un profeta, un enviado de Dios, un ser iluminado que vivió en este mundo haciendo obras de amor y enseñando sobre la paz. Sin embargo, la Biblia claramente enseña que Jesucristo es Dios y que es el único Salvador del mundo, como lo leímos recién. Miren lo que dice. Hay otros textos acá sobre la deidad de Jesús, sobre que Él es el Salvador. Dice lo siguiente. Mateo 1:23. Mateo capítulo 1, verso 23. Dice en la Nueva Versión Internacional: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí está. Jesús es Dios con nosotros, es Dios, ¿no? Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Hablando del Señor Jesús, ¿no? En 2 de Pedro capítulo 1, verso 1 dice, en la versión Dios habla hoy: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, saluda a los que han llegado a tener una fe tan preciosa como la nuestra, porque nuestro Dios y Salvador
y Salvador Jesucristo es justo. Ahí lo dice. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. Y dice en Juan capítulo 10, verso 30, Juan 10, 30, lo siguiente: el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno, de la misma naturaleza, ¿no? Jesús es Dios. Jesús es el único Salvador. Cualquiera que enseñe otra cosa está engañado y no tiene salvación. Cristo también es el problema de todos los que creen que hay muchos caminos para llegar a Dios y al cielo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Como está escrito en Juan capítulo 14, versículo 6, Juan 14, 6, dice así: Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre o al cielo, solo por medio de Jesucristo. Nadie puede llegar al cielo, nadie puede llegar al Padre, sino solamente por medio de Jesucristo. Por eso, el que no cree que Jesús es Dios está en un gravísimo problema, porque morirá en sus pecados sin el perdón de Dios. Por eso, antes de morir, debes creer que Jesús es Dios y que en ningún otro hay salvación. Juan 8:24 dice en la traducción lenguaje actual, hablando el Señor Jesús, dice: por eso les dije que si no creen en mí, ni en quién soy yo, morirán sin que Dios les haya perdonado sus pecados. Ahí lo dice claramente, ¿no? Cristo es el problema de los que entraron por la puerta equivocada. Si usted le pregunta a una persona cualquiera: ¿vos crees que vaya al cielo? Y te va a decir que sí. Si tiene una religión, te va a decir que sí, ¿no? El problema no es lo que uno cree. El problema es por qué puerta ha entrado. La puerta es importante. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que entre por mí hallará pasto, dice. Las demás puertas, todas conducen a la perdición. La única puerta de la salvación es Cristo Jesús. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14. En la palabra de Dios para todos dice, aquí está hablando el Señor Jesús: entren por la puerta angosta que lleva al cielo. La puerta que lleva a la destrucción es ancha y el camino a la destrucción es espacioso y muchos entran por ello. Subrayo esto: y muchos entran por ello, dice. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta, el camino muy duro y solo unos pocos lo encuentran. En la versión Reina Valera 60, este mismo pasaje dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Subrayo de nuevo esto: pocos son los que la hallan. Usted debe pensar: ¿está usted entre los muchos o entre los pocos? Es importante pensar en eso. La figura de la puerta estrecha y del camino angosto, sin duda, habla de Jesucristo. Hay un solo camino a la presencia del Padre y no es el camino ancho, espacioso y fácil por el que muchos caminan y por el que tal vez
todos nosotros aquí alguna vez hemos caminado. La única puerta y el único camino al cielo están construidos sobre la base de los sufrimientos, la cruz y la resurrección de Jesucristo. Él dijo en Juan capítulo 10, versículo 9, Juan 10, 9, les leo en la traducción lenguaje actual. Yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta se salvará. Podrá salir y entrar y siempre encontrará alimento. Luego de estas palabras de Jesús, seguramente querrán saber por cuál puerta han entrado y por cuál de esos dos caminos están transitando. La pregunta es, ¿por dónde entraste y por qué camino estás andando? La palabra espacioso, camino espacioso, ¿no? Significa un lugar amplio que puede dar cabida a muchos, sin excepción. Como dije, los que escogen entrar por la puerta ancha y andar por el camino espacioso, al final solo obtendrán ruina y destrucción en el infierno eterno. Este camino de perdición o destrucción es como una autovía, una autopista, ¿no? De varios carriles. Y muchos viajan por ella. El camino que conduce a la perdición es amplio y atractivo. Está bien adornado y no es difícil de encontrar ni de seguir. Y es nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa la que es atraída, ¿no?, hacia esa puerta y para andar por ese camino, por todos los incentivos que ese camino ofrece. Pero la gran sorpresa para quienes andan por ese camino es que al final solo encontrarán destrucción y muerte. Entonces, Cristo es el problema. Si estás oyendo la palabra, si el Espíritu te está enseñando la manera en que debes vivir y te está confrontando con tus pecados para que los dejes definitivamente, pero tú decides obedecer solo en parte, solo las cosas que te convienen. Cristo es el problema cuando quieres amar a Dios, pero sin dejar de amar el mundo y las cosas del mundo. Cristo es el problema cuando dices que amas a Dios, pero no amas su palabra, ni amas a tu prójimo como a ti mismo. Cristo es el problema cuando no quieres perdonar, ni cuando quieres pedir perdón. Cristo es tu problema. Cristo es tu problema cuando permaneces enojado o enojada por más tiempo de lo debido. Cristo es tu problema, ¿no? Y debes dejar y no debes permitir que Cristo siga siendo tu problema. Para eso estás hoy aquí. Cristo es el problema cuando te gusta ser cristiano, pero no vivir como cristiano. Porque el camino ancho que conduce a la perdición te es demasiado atractivo, tan fácil de seguir y tan placentero, donde todas las cosas ocurren rápidamente y se van rápidamente. Ese camino ancho y espacioso te ofrece tantas oportunidades en esta vida. En cambio, el camino angosto es difícil, es duro y requiere que renuncies a muchas cosas que amas demasiado y que deseas más que a Dios. Pero es el único camino que te conduce a la vida, a la salvación y a la vida eterna. No hay otro camino. Ahora, vamos a pensar. Si Jesús es la puerta estrecha y el camino angosto, ¿quién es la puerta ancha
y el camino espacioso? Pues Satanás, ¿verdad? Por él entras y caminas en el camino amplio, ancho y espacioso. Entras al camino del mundo. Para la vida fácil, para tener tiempo y disfrutar de todos los deleites pecaminosos sin renunciar a nada. El diablo le ofreció a Jesús entrar por esa puerta. Ahí en Lucas capítulo 4, versículos del 5 al 7. Lucas capítulo 4, versículos del 5 al 7. Les voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice: después el diablo llevó a Jesús a un lugar alto. Desde allí en un momento le mostró todos los países más ricos y poderosos del mundo y le dijo: todos estos países me los dieron a mí y puedo dárselo a quien yo quiera. Yo te haré dueño de todos ellos si te arrodillas delante de mí y me adoras. No hay necesidad de que te esfuerces, no hay necesidad de que vayas a la cruz. Yo te doy todos estos reinos, todos estos países, ahí lo dijo, ¿no? Bueno, ese es el camino ancho. Vida fácil. Obténlo todo fácil, ¿no? Todo está a tu alcance, ¿no? Esa es la mentalidad, ¿no? La puerta ancha y el camino espacioso es la vida egoísta. Es agradar a tu carne en todo tiempo sin que te importen los demás. Es no negarte a ningún placer. Es poner en primer lugar tus intereses personales, tus planes, tus sueños y procurar alcanzarlos con la ayuda de Dios, ¿no? Pero sin negarte a ti mismo, ¿no? Tal vez Cristo sea el problema de algunos de ustedes aquí en esta mañana, que intentan seguirle, pero no por el camino angosto, sino por el camino ancho y hasta hoy no se han dado cuenta o no lo han entendido, ¿no? Hace un tiempo hablé con una señora, no le veía más en la iglesia, entonces, hace mucho ya, ¿no? Entonces le llamé y le pregunté, ¿no? ¿Pasa algo? ¿Estás enojada con alguien? Porque de repente alguien no viene más a la iglesia porque está enojado. Normalmente, ¿no? Entonces le pregunté, no, pastor, no, tranquilo, me dice. No pasa nada. No, yo siempre estoy con el Señor, me dice. Y no te congregas más, le dije. Te pregunto, porque quiero saber. Te voy a contar bien, me dijo. El problema, me dice, así me dijo, el problema, me dice, es que los domingos mis hijos tienen muchas actividades, ¿no? Y yo les acompaño, dice, porque es el único día que yo tengo para estar con ellos solamente. Amén, bueno. Lo que no le dije nada, correcto, está bien, ¿no? El problema con esta clase de pensamiento es que uno, sin darse cuenta, pone su prioridad en otras cosas. Pueden ser cosas buenas. Lo que ella está haciendo no es algo malo en sí mismo. Pero ¿qué le transmite a tus hijos? Que Dios no es importante. ¿Me entiendes? El solo hecho de transmitir eso te mete en el camino ancho de la vida y quizás nunca más salgas de allí, ¿eh? ¿Me entiendes? Ese es el peligro. El diablo nunca te ofrece el mal. El diablo te ofrece cosas agradables, cosas que no son malas en sí mismas. Su propósito es simplemente alejarte del camino de la salvación, del camino de Dios. Y todos tenemos que entender eso. No estoy hablando de que no salgan con tus hijos, no se vayan de vacaciones, no estoy hablando de eso, ¿no? Quiero que me entiendan bien, ¿eh? En cambio,
La puerta estrecha y el camino angosto es la vida del Espíritu. Es negarse a uno mismo para seguir a Cristo. Es poner la voluntad y los planes de Dios en primer lugar. Es renunciar a todo aquello que te impide obedecer a Dios. Es vivir para agradar a Dios y para amarle más que a todo en la vida. Y ¿saben qué, hermano? Aunque ustedes no lo crean, al hacer eso, vos disfrutás de la vida. Disfrutás de una manera que nunca antes tal vez pensaste disfrutar. Y está escrito. Dice ahí en 1 Timoteo capítulo 6, dice que Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. Es así. Pero tienes que entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. De la mano de Dios. Esa es la clave. Miren lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 24 y 25. Mateo capítulo 16, versículo 24 y 25. Dice en la Nueva Traducción Viviente. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Esa es la manera en que uno entra por la puerta estrecha. Negándose a sí mismo, dice. ¿No? Abandonando su manera egoísta de vivir. Así uno entra por la puerta estrecha y camina por el camino angosto. ¿No? No puedes salvar tu vida, no puedes salvarla. Debes renunciar a ella para que Jesús salve, para que sea Jesús el que te dé la vida eterna. Ahí lo dice. Dice también Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, 26 dice, en la traducción lenguaje actual. Está hablando el Señor Jesús. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Esa es la puerta estrecha. No hay otra manera de entrar. Debes morir a tu vida egoísta, ¿no? Para seguir a Jesús. Debes amarle a Él más que a todo en esta vida. ¿Me entiendes? Tenés que pensar por eso. Uno tiene que ser sincero. ¿Realmente vos le amás a Cristo más que a tu propia vida? Más que a tu mamá, más que a tu papá, más que a tus hijos, más que a tus sueños, más que a tus planes. ¿Vos le amás más a Jesús? Tenés que pensar en eso. De lo contrario, estás caminando por el camino ancho que te lleva a la perdición. ¿Entiendes? Es una actitud, ¿no? Es un estilo de vida, ¿no? Pero me supongo que todos ustedes quieren ir al cielo, ¿verdad? Supongo, ¿no? ¿Me entiende? No es la religión, es Cristo. No son las buenas obras que haces, es Cristo. Cristo es la puerta. Y esta es la condición para entrar, ¿no? Pero no podrás entrar a menos que nazcas de nuevo. Dios es el que hace todo ese trabajo. Dios lo hace. Y Dios te lo da. Dios te lo regala. Es así. Entonces, si no puedes o no quieres aceptar esta condición, Cristo es tu problema. Porque si hoy no es tu Salvador, mañana será tu juez. El Señor Jesús vino a este mundo una vez a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados, ¿no? Para salvarnos y para darnos la vida eterna. Eso se tiene que conseguir aquí. Cuando venga por segunda vez, ya no vendrá para salvar. Vendrá para juzgar. Vendrá para destruir a los que no creyeron. Eso dice la Biblia, hermano. ¿Me entiende? Tienes una oportunidad, una sola. Y es en esta vida. Cristo es el problema de los que han creído, de los que aún una vez creyeron,
o de los que siguen creyendo, pero han vuelto al camino ancho. Les pregunto, ¿por qué hay personas que después de entrar por la puerta estrecha y de aprender a andar por el camino angosto, a veces sienten el deseo de volver atrás y caminar de nuevo por el camino ancho? Hay una sola explicación para esa conducta. Si al entrar en los caminos de Dios no abandonas tu manera egoísta de vivir y sometes tu vida por completo a Dios, tu yo, tu naturaleza pecaminosa, que todavía está en tu cuerpo, ¿no?, va a encontrar la manera de rebelarse. Porque con el paso del tiempo, a la carne, el camino de la redención le resulta aburrido. Ya le habrá pasado a muchos de ustedes también, ¿verdad? La manera como se vuelve al camino ancho es como sucede con las vacaciones. Vivimos y trabajamos en un lugar, pero de vez en cuando nos tomamos unas merecidas vacaciones. Así hacemos con estos dos caminos. Creemos en Jesús, entramos por la puerta estrecha y caminamos por el camino angosto de la vida. Pero después de un tiempo queremos tomarnos unas vacaciones y andar un poco por la senda de la perdición. Pero no para quedarnos para siempre allí, ¿no? Me voy un mes y después vuelvo otra vez. Me voy 2 meses, después vuelvo otra vez. Me voy una semana, ¿verdad? Vuelvo otra vez por el camino angosto, ¿no? Pero el problema es que a veces se nos hace costumbre. Se puede volver una costumbre. Es lo que dice, el peligro está en eso, ¿no? Miren lo que dice al respecto en 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 20 al 22. 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 20 al 22. Dice en la Nueva Versión Internacional: si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más le hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Hace unos días me llamó una persona, no le reconocí, después se identificó. Yo soy fulano de tal, me dijo. Es un hombre al quien yo conocí cuando comencé mi vida cristiana prácticamente. Era un hombre que pagó el precio, le sirvió al Señor, amaba al Señor en aquel tiempo. Predicó la palabra, enseñó la palabra. El Señor le bendijo económicamente, ¿no? Prosperó, pero él amaba al Señor, le servía. Hasta que un día, de tanto en tanto, empezó a andar, salir del camino angosto y empezó a andar por el camino ancho. Empezó a hacer cosas contrarias a la palabra, ¿no? Pero él seguía congregándose mucho tiempo, hasta que un día, ¿no?, se fue con otra mujer más joven, dejó todo, abandonó todo y se fue, ¿no? Ese es el problema de coquetear con el mundo, ¿no? Andar por el camino angosto y de tanto en tanto andar por el camino ancho.
tarde o temprano, una persona se va a ir para siempre. Ya me llamó y me dijo, estoy en la ruina, me dijo. Completamente arruinado. Tengo una familia nueva, apenas me mantengo, dice. Estoy lejos de Dios. Quiero volverme, dijo. Yo quiero que entiendan algo, hermano. La Biblia nunca miente, ¿eh? Nunca miente. Dice aquí, si habiendo escapado de la contaminación del mundo, por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, dice, terminan en peores condiciones que al principio. Su estado postrer viene a ser peor que el primero, también dice ahí en el Evangelio de Mateo. Es interesante, ¿no? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque somos tentados a hacer eso. Y es peligroso. Le ocurrió lo que dice el proverbio, dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Pregunto, ¿Cristo se tomó unas vacaciones antes de ir a la cruz? Fíjense que él estaba cansado, ¿no? Estaba muy cansado. Pudo haberse dicho así, voy un rato por el camino ancho. No lo hizo, ¿verdad? Nunca lo hizo. Pablo alguna vez se cansó de seguir a Cristo por el camino angosto y decidió tomarse unas vacaciones para disfrutar un poco de los deleites que le ofrecían las ciudades de Corinto y de Éfeso. Y después regresó al camino angosto para seguir con su ministerio. No, nunca lo hizo. Porque eso tiene un costo. Y un costo demasiado alto, ¿no? Ahora, ¿vos crees que podés decirle al Señor, estoy cansado o estoy cansada de ser cristiano, de ser cristiana? Estoy cansado de vivir como cristiano todo el tiempo. Quiero darme unas vacaciones y después volver. No decir, ¿verdad? No vas a decir eso. Vos te tomás nomás ya la vacación y pensás en tu mente que después volver otra vez. Total, Dios es Dios de perdón, Dios de amor. Me voy a revolcar un rato en el mundo, voy a volver otra vez. ¿No? ¿Crees que puedes hacer eso? Muchos lo hacen. Voy a disfrutar un rato en el mundo y después voy a volver al camino angosto. Es peligroso, ¿no? Es peligroso porque la Biblia dice, su estado postrer viene a ser peor que el primero. El camino de la vida es estrecho y por tanto difícil, con múltiples obstáculos. Sí, por eso está lleno de advertencias, como en el tránsito, ¿no? Cuidado, disminuya la velocidad, curva cerrada, camino en construcción, pare, etc. Pero no hay otro camino que lleve al cielo. No hay otro camino. Lastimosamente no hay otro camino. Y solo podemos transitar por ese camino con la ayuda de Dios. ¿Cómo lo que yo puedo andar por el camino angosto? La puerta ya, por la puerta entramos, ¿no? Nosotros todos entramos por la puerta, ¿verdad? La puerta es Cristo, la puerta de la salvación. Nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios perdona nuestros pecados y empezamos a caminar por el camino estrecho. ¿Cómo lo que caminamos allí? Solo con la palabra de Dios, hermano. En obediencia a la palabra de Dios. Por eso que es difícil, ¿no? ¿Estás enojado con alguien? ¿Te enojaste? ¿Verdad? No querés saber más nada de esa persona. Tu carne dice, no quiero saber más nada. Dios dice, perdónale. ¿No? Perdónale. Ya saliste ya del camino, pero dice, no, espera un ratito, perdona y entrar otra vez en el camino angosto. ¿Verdad? Por eso es difícil. Hoy mis dos nietos se pelearon. Las criaturas siempre se pelean, ¿verdad? Siempre andan peleadas, se pelean por cualquier cosa. Pero yo les enseño, ¿no? Le dije, bueno, le vas a pedir perdón a tu hermano.
¿Por qué? Porque se enojó contigo. Y uno de ellos le pidió enseguida perdón. Tardó un poquito, después se fue y le pidió perdón. Perdóname. Y el otro no le quiere perdonar. No le perdonó. Ese ocurrió a las 7 de la mañana. Y venimos acá a la iglesia y no le perdonaba todavía. ¿Entiendes? Estoy hablando de una criatura. Pero con los adultos también ocurre eso. También ocurre. Estoy hablando de un problema, ¿no? La falta de perdón. Por eso es difícil. ¿Me entiendes? No es difícil venir a la iglesia. Venir a la iglesia. No es difícil escuchar la palabra. No es difícil cantar alabanzas. Pero si querés andar por el camino angosto, tenés que obedecerle a Dios. Y si no podés obedecerle, pedile a Dios. Señor, ayúdame a obedecer. Yo sé que tengo que perdonar, Señor. Yo sé que tengo que amar a esa persona que no me ama. Yo sé, Señor. ¿Me entiende? Camino angosto. Pero Dios te ayuda. Pues le pedí a Dios, Dios te ayuda. Y viví una buena vida. Así es. Todo el tiempo. Pero el camino ancho te permite transitar a cualquier velocidad, sin reglas de tránsito ni letreros de advertencia, porque cada conductor puede hacer sus propias reglas. Es decir, vos podés vivir a tu manera. Así soy yo y así me tienen que querer o así me tienen que soportar. Y bueno, yo vivo a mi manera. Así es, sin regla, sin ley, ¿no? Pero allí abundan los accidentes, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas económicos, problemas de todo tipo. Abundan los accidentes allí, ¿no? Porque es un camino destructivo. Y los conductores son tan egoístas que cuando alguien se accidenta en ese camino, nadie le ayuda, ¿verdad? Hoy, ¿cómo es el problema, verdad? Me divorcio, me voy de la casa, ¿verdad? Desaparezco, me importa un comino lo que te pase. Bueno, así es este camino, ¿no? Ya lo habrán caminado muchas veces, ¿no? Entonces, tienen que venir personas que están transitando por el camino angosto de la vida para ayudarles. ¿Me entienden? Así ocurre. Tenemos familiares que no son cristianos y cada vez que tienen problemas nosotros tenemos que ayudar. ¿Me entiendes? Vos caminás por el camino ancho de la vida, ¿verdad? Por el camino de la perdición. Nunca vas a resolver tu problema. ¿Me entendiste? Vas a tener problemas y vas a dejar. O vas a convivir con ellos. ¿Me entiendes? Por eso te conviene andar por el camino angosto. Cuesta, sí, pero es el único camino para que puedas vivir feliz en esta vida y alcanzar la vida eterna. Como dije, la puerta es Cristo y es estrecha porque no hay ningún otro nombre debajo del cielo por medio del cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. El camino es angosto porque no puedo entrar por ese camino y seguir viviendo a mi manera. Es angosto porque no me permite vivir egoístamente, pues tengo que considerar al otro como superior a mí mismo. Es angosto porque requiere que viva como un verdadero siervo. Es angosto porque tengo que morir a mí mismo. Es angosto porque no me permite transitar con todos los deseos que traía del mundo. Tengo que deshacerme de ellos. Pero si permanezco en el camino angosto, descubriré que la puerta estrecha me lleva al encuentro del gozo y de los deleites eternos, ya en esta vida. De cosas que solamente Dios puede prometer. Y cuando Dios promete, Él cumple, hermano. Ténganlo por seguro. Ahora, si alguno se ha dado cuenta hoy de que nunca había sido por la puerta estrecha que conduce a la salvación, hoy es el día en que puede hacerlo.
Porque Jesús está aquí a la puerta y te llama, como dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es la llamada a la salvación. Cristo te llama. Si vos estás aquí y estás andando por el camino ancho, si no estás seguro de tu salvación, Él te está llamando ahora. Él te está llamando. No importa los errores que cometiste, no importa cuántas veces fuiste infiel a Dios, no importa cuántos males y cuántos pecados haya cometido, no importa si has sido la peor persona y vos decís, yo no me voy a perdonar más. No. Si estás aquí, Dios te está llamando. Este es un llamado a la salvación. Este es un llamado a las personas que se hicieron cristianos, ¿no? Sin serlo. Esta mañana Dios te está llamando. Vos sabés tu condición, ¿no? Hoy puede ser el día de tu salvación. No lo desaproveches. Cristo es el problema de los que deciden seguir pecando después de haber conocido la verdad. Esta tal vez sea la condición más terrible de una persona, ¿no? Repito, Cristo es el problema de los que deciden seguir pecando después de haber conocido la verdad. Si por ahí tienen una Biblia, o pueden leerlo aquí, ¿no? Dice en Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 31. Hebreos 10, del 26 al 31, dice lo siguiente. Les voy a leer la palabra de Dios para todos. Dice así: si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad, entonces no queda otro sacrificio que quite los pecados. Si decidimos seguir pecando, solo nos queda esperar el juicio terrible, un fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Si alguien desobedece la ley de Moisés, es ejecutado sin compasión cuando hay 2 o 3 testigos que declaren contra él. Continúa diciendo: ¿qué creen que pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo una porquería. Esa sangre que estableció el nuevo pacto lo había purificado de sus pecados. Por eso recibirá un castigo peor, por insultar al Espíritu que nos muestra el generoso amor de Dios. Sabemos que Dios dijo: los castigaré, les daré su merecido, y el Señor juzgará a su pueblo. Es terrible caer en las manos del Dios viviente. Hermano, este es el pasaje más terrorífico de toda la Biblia. No hay un pasaje tan tremendo y tan espantoso como este. Porque significa la pérdida de toda esperanza de perdón y de salvación para quienes han conocido la verdad. Para muchos que se han congregado en una iglesia y han decidido seguir pecando, hermano, después de escuchar la verdad. ¿Me entiende? Ese es el problema cuando uno se congrega en una iglesia donde se predica la verdad. Hay mucha iglesia evangélica, donde no se predica la verdad. Entonces no hay problema allí porque no han entendido. Pero les puedo asegurar que si ustedes han venido desde hace mucho tiempo acá, ya conocen la verdad. ¿Me entiende? Conocer la verdad es llegar a la salvación, es llegar al cielo, es llegar, hermano, a tener todo de Dios. Pero al mismo tiempo, en contrapartida, si uno la rechaza o decide seguir pecando, hermano, llega el momento en que ya no hay más sacrificio que pueda cubrir esos pecados. Y tiene que vivir el resto de su vida sabiendo que irá al infierno. Eso es terrible, ¿eh? Nada es más terrible que eso. Como pueden ver, Dios no es solo un Dios de amor, de promesas y de bendiciones, sino también es un Dios de ira y de venganza. El mundo que Dios ha creado incluye la realidad
del juicio divino, de la venganza y del fuego furioso y aterrador de Dios. Lo leímos recién, hermano. Cristo demostró el amor que tiene por nosotros. Envió a su Hijo a morir en la cruz. El que cree en el sacrificio de Cristo, se arrepiente de sus pecados, ¿no? Pasa de muerte a vida. Es convertido en un hijo, en una hija de Dios. Tiene la vida eterna. Tiene el cielo. Tiene una vida maravillosa que aquí no se puede explicar con palabras, hermano. Es una vida extraordinaria que vamos a vivir en la eternidad, hermano. Rechazar eso por seguir pecando después de conocer a Dios, hermano, ese no tiene perdón, ¿eh? Ese es un pecado imperdonable, ese es. Por eso hay que entender lo que está diciendo aquí. Entonces, Cristo es el más grande problema, el más terrible de todos los problemas, en especial para los cristianos que deciden seguir pecando después de oír la palabra de Dios, de comprenderla y de saber cómo obedecerla. Dios tiene paciencia con los extraviados. Tiene paciencia, mucha paciencia con las personas de otras religiones, de personas del mundo. Tiene muchísima paciencia, hermanos. Tiene también paciencia con los cristianos desobedientes, pero hasta cierto punto. Y cuando su paciencia se termina, entonces, como dice aquí, solo queda esperar el juicio terrible. Un fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. ¿Dónde? Pues en el infierno. Está hablando del infierno, hermano. Deben saber, hermanos, que Dios está aquí, Dios está en el cielo, pero Dios también va a estar en el infierno, hermano. ¿Quién envía a las personas al infierno? Dios, hermano. No es el diablo, ¿eh? El diablo también va a estar ahí. Es Dios, hermano. Por eso es que nosotros no tenemos que tener como enemigo a Dios, hermano. Dios nos guarde, hermano, de eso. Entonces, dice el versículo 29. ¿Qué creen que le pasará al que desprecia al Hijo de Dios? ¿Qué significa despreciar al Hijo de Dios? Despreciar su palabra. O sea, escuchar la palabra y te va a vivir tu vida. Eso es despreciar a Dios. No quiero saber nada de vos, Jesús. No, eso no tiene nada que ver. Es despreciar su palabra. Cristo es la palabra de Dios. Él es el verbo, como leímos hace rato. El verbo, Él es la palabra. Despreciar a Cristo significa desobedecer su palabra, no tenerla en cuenta. Eso significa. Entonces, ¿qué crees que le pasará? Dice, al que desprecia al Hijo de Dios, al que desprecia la palabra de Dios. La forma más grave de ofender a Cristo, repito, es despreciando su palabra, no teniéndola en poco, no obedeciéndola, ¿no? ¿Y qué crees que pasará al que le desprecia, al que desprecia su voluntad, al que considera su sangre derramada en la cruz como una porquería, porque decide seguir pecando? ¿Qué crees que le pasará a esa persona? El autor de Hebreos lo dice. Por eso recibirá un castigo peor, por insultar al Espíritu que nos muestra el generoso amor de Dios en la cruz. Hermanos, el libro de Hebreos comienza y termina con Cristo haciendo la purificación por los pecados y sentándose a la diestra de Dios. Cristo es nuestro sacrificio perfecto, nuestro sacerdote y nuestro pastor, quien nunca nos dejará ni nos desamparará. Pero, como en ningún otro libro en el Nuevo Testamento, este libro de Hebreos también es implacable con sus advertencias sobre los peligros del descuido de la vida cristiana. Y las advertencias no son sobre el peligro de perder el derecho de alguna de las bendiciones celestiales, no, sino sobre el peligro de perder nuestras almas. Ese es el grave peligro. No tenés que presumir luego que ya sos salvo por eso, ¿no? Nuestra salvación se va a consumar cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Sí somos salvos? Sí. ¿No? Somos salvos.
¿Creemos en el sacrificio de Cristo? ¿Queremos obedecer? Sí. Pero tenemos que mantener firme nuestra convicción, dice la Biblia. ¿Me entiende? Si soy salvo, voy a obedecer la palabra de Dios. ¿Voy a tropezar? Sí, voy a tropezar muchas veces, tal vez muchas veces. Me voy a levantar otra vez. Voy a pedir perdón y voy a caminar otra vez por el camino angosto. No me voy a apartar de Dios. Porque le conozco, ¿me entienden? Él me ayuda, sí. Vos te caes, te tropezas, Él te ayuda. Te levantas otra vez, Él te ayuda. Pero cuando desprecias su palabra, Él se aparta. Ese es el peligro. Aún conociendo toda la Biblia. Entonces, repito, las advertencias no son sobre perder alguna de las bendiciones de Dios aquí. No. Sino sobre el peligro de perder nuestras almas en la furia de la ira de Dios. Entonces, aquí están tanto la promesa del gozo eterno como la advertencia del horrible juicio que también es eterno. Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice también ahí en Pedro. Si el justo con dificultad se salva, dice, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Dice. Es tremendo, ¿no? Luego dice ahí en Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6. Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6. Les leo la palabra de Dios para todos. Dice, es imposible, subraya esta palabra, es imposible que los que deciden separarse del camino de Dios vuelvan otra vez a Él. Hablo de los que ya conocieron la verdad y recibieron el don de Dios. Ellos participaron también del Espíritu Santo y disfrutaron del excelente mensaje de Dios y los grandes poderes del mundo que está por venir. Cuando se separan del camino de Dios, fíjense, repito aquí, cuando se separan del camino de Dios, del camino angosto, ¿no? Están crucificando a Cristo otra vez y lo exponen a la burla de todos. La mayoría de los que estamos aquí ya conocemos la verdad y recibimos el don de Dios. Es decir, entendimos la palabra y esta hizo cambios en nuestras vidas. También hemos tenido comunión con el Espíritu Santo. Porque si vos estás aquí, el Señor te trajo, el Espíritu Santo es el que te está hablando. El Espíritu Santo es el que te enseña la verdad, te guía la verdad, el que obra en tu mente para que entiendas la palabra. Esa es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Te hace sensible al pecado. El Espíritu Santo es el que está obrando, ¿no? Para que vos le puedas obedecer a Dios, para que puedas dejar el pecado. El Espíritu Santo es el que está haciendo eso mientras vos obedeces la palabra. ¿Me entiendes? Así que tuviste comunión con el Espíritu Santo. Todos nosotros hemos disfrutado del excelente mensaje de Dios y vimos su poder sobrenatural. Sin embargo, y con todo eso, es posible que algunos todavía estén caminando por el camino ancho, amando el mundo y las cosas del mundo. Eso es algo espantoso porque terminará en juicio. Entonces, Cristo es tu problema si conociendo la verdad minimizas los pecados que cometes a diario, sin importarte que estés pecando delante de la presencia de Dios, a los ojos de Dios. Cristo es tu problema si crees que a Dios no le importan esas pequeñas mentiras, esa envidia y ese odio que tienes contra otros, ni el hecho de ser piedra de tropiezo para tus hijos con tu conducta y con tus palabras. Fíjense lo que dice al respecto Mateo capítulo 18, versículos del 8 al 9. Mateo 18, versículos del 8 al 9. Dice en la versión Dios habla hoy. Y fíjense qué tan serio y qué tan importante es esto, ¿no? Dice así. Dice el Señor Jesús: por eso, si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtatelos y échalos lejos de ti. Es mejor que entre en la vida manco o cojo
y no que con tus 2 manos y tus 2 pies seas arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no que con tus 2 ojos seas arrojado al fuego del infierno. Esto no es literal, por supuesto, ¿no? Por más que vos te quites un ojo, vas a seguir pecando igual con el otro, ¿no? O sea, está hablando, ni te cortar una pata, ¿no? Una mano. No tiene nada que ver, no es literal esto. Está diciendo nada más que tenés que huir del pecado, que tenés que hacer todo lo posible para no pecar voluntariamente. Hay 2 formas de pecar. Una es cuando yo practico el pecado, me gusta el pecado y me entrego a él. Bueno, ese es el pecado peligroso, ese es el pecado que condena al infierno. Hay otra forma en que pecamos, involuntariamente por nuestra naturaleza pecaminosa. A veces mentimos y después, bueno, mentí, me arrepiento, Señor. Le miré a alguien de manera indebida. No voy a sacar por eso mi ojo, ¿verdad? No. Está hablando del arrepentimiento diario. Así cuando nos relacionamos con Dios. ¿Qué es lo que significa quitar mano, quitar ojo? No. Significa arrepentimiento y perdón diarios. El Señor está a la puerta no solamente para salvar, está también allí para perdonar tu pecado diario. ¿O hace eso? ¿O está bien con Dios, hermano? ¿Me entiendes? Estás caminando por el camino angosto. No sé si me está entendiendo, hermano. Es importante. La ira de Dios, hermanos, es real. La ira de Dios de la que habla aquí la Escritura es un juicio. Es el acto legal, justo de un juez. La ilustración emocional es que su ira es la furia de un fuego, literalmente. Dios no solo está un poco enojado, sino que está lleno de ira y de furia. Y el fuego de su ira va a consumir a los adversarios. Eso dice la Biblia, ¿no? Devorará al pecador en las llamas del juicio legal y apasionado. El infierno, hermano, no es una no existencia. Es ser devorado por el sufrimiento eterno. Porque Dios debe hacer justicia para satisfacer su ira santa, ¿me entiende? Y de eso es lo que nosotros tenemos que escapar, hermano. Ahí en Hebreos capítulo 10, versículos 30 y 31. Lo leemos otra vez. Hebreos 10, versículos 30 y 31 dice: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No es horrenda cosa caer en manos de Satanás, hermano. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. A Él tenemos que temerle, ¿no? No temáis, que estaba predicando ayer el pastor Johnny, ¿verdad? Estaba diciendo, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma, dice. Teman más bien a aquel que puede matar tanto el cuerpo como el alma en el infierno, dice. A Dios lo que tenéis que temerle. Y la manera en que le tememos a Dios es cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, hermano. Así es, todos los días. Y cuando procuramos obedecer su palabra. Eso es, para no caer en sus manos, ¿no? Entonces, cualquiera que sea tu conocimiento del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, si no incluye esto, la ira de Dios, dice también ahí en Romanos 2, dice que tenemos que mirar y considerar tanto la bondad como la severidad de Dios. Dios es amor, es cierto, pero también es un Dios de ira. Tenemos que considerar también esto, ¿no? Entonces, si no incluye esto, la ira de Dios no incluimos en nuestra mente, en nuestra relación con Dios, si no incluimos su ira, estamos teniendo una perspectiva distorsionada, irrealista e incompleta de Él. Hermano, Dios es un Dios de amor, sí, lo ha demostrado, lo sigue demostrando. Dios nos ama a nosotros, nos cuida, nos protege. Dios es un Dios de amor, hermano. Nos ha dado a su Hijo para salvarnos, sí, pero también es un Dios de venganza, un Dios de ira. Y caer en sus manos es lo más terrible que te puede ocurrir.
¿Me entiendes? Pero vos estás aquí para salvarte de eso. Por eso estás aquí. Por eso todos estamos aquí, hermano. Entonces, si Dios te ha mostrado hoy que has estado menospreciando el sacrificio de Cristo por tus pecados, si eres consciente que después de conocer la verdad, decidiste seguir practicando algunos pecados sin la intención de arrepentirte genuinamente, déjame decirte, con todo el amor que te tengo, que estás a punto de conocer la ira de Dios, que estás a punto de caer en manos del Dios vivo. Y quizás esta sea la última oportunidad que tenés para arrepentirte y cambiar. Para eso Dios te trajo acá. Si Cristo todavía es tu problema, no salgas de aquí sin la solución. No permitas que Cristo, de poder ser tu Salvador, se convierta finalmente en tu juez. Nunca lo permitas. Y hoy estás aquí para eso. Si inclinamos nuestro rostro, vamos a orar.